Como nos damos cuenta, es hasta este capítulo donde el autor menciona a Rubén, el primogénito de Jacob, y a su descendencia. El motivo por lo que no se menciona al inicio y por qué Judá aparece como principal, pues se explica en el versículo de hoy. Los hijos de Rubén, dice verso 1 del capítulo de hoy, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Como ya habíamos explicado, tristemente Rubén cometió el pecado de acostarse con Bila, una concubina de su padre. Fueron varios que perdieron la bendición de la primogenitura como Rubén. Esaú, ustedes pueden recordar que la perdió por no controlar su apetito y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así como Rubén no dominó sus instintos y deseos sexuales, Amnón también era primogénito de David y deshonró a Tamar, su hermana, y entonces también perdió su primogenitura. Así que hay varios personajes en la Biblia que por no tener dominio propio perdieron la bendición de Dios. Y es triste, pero muchos hoy están perdiendo grandes bendiciones por no controlarse, por no tener dominio propio, por no estar viviendo en armonía con Dios, por no permitir que el Espíritu Santo controle sus mentes, sus pensamientos, sus inclinaciones. El capítulo nos muestra ahora la gracia divina, la oportunidad que tuvo la tribu de Rubén para desarrollarse en la tierra prometida a pesar de lo que su antecesor o su fundador había hecho. Unidos con la tribu de Gad y con la media tribu de Manasés, pidieron a Moisés establecerse al otro lado del Jordán, es decir, antes de pasar a la tierra prometida. Antes de conquistar Canaán, ellos pidieron, ya que sus ganados eran muchos, establecerse antes de entrar a Canaán en la parte transjordania, antes de pasar el río Jordán. Establecidos en la tierra, Dios los bendijo. Ellos llegaron a ser hombres valientes, nos dice el capítulo de hoy, hombres que traían escudo, tomaban escudo, espada, tiraban con arco, eran diestros en batalla, fueron 44,760 de ellos que salían a la batalla y traían mucho botín. Esto nos muestra también que el pecado de los padres nunca condenan a los hijos al desastre. Nadie puede culpar a otro, a sus antecesores o a sus padres, porque Dios en verdad concede nuevas oportunidades a su pueblo. Cuando llegó el momento de defenderse como pueblo de Dios, estas tribus hicieron guerra contra los agarenos, nos dice acá el capítulo. También contra Jetur, Nafis y Nadab. Dios les ayudó contra ellos y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos porque clamaron a Dios en la batalla y Él fue propicio a ellos porque confiaron en Dios. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, también 100,000 hombres. Muchos pues cayeron muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en su lugar hasta el destierro, es decir, hasta que fueron llevados a esclavitud. Así que mi amigo y mi amiga, no importa el pasado que tú y yo hayamos tenido, tampoco importa lo que nuestros antepasados hayan hecho. Lo que importa es hoy, la entrega que nosotros hagamos al Dios de lo alto hoy y la disposición de trabajar con Él y colaborar con Él en todo momento. El texto dice que aunque tenían un gran ejército, no confiaron en el número y dejando el poder del brazo humano a un lado, clamaron a Dios por ayuda y Dios se las dio y los defendió. ¿Y por qué los defendió? El verso 22 dice, porque la guerra que peleaban era una guerra de Dios. Cuando tú caminas con Dios, Dios está contigo y te bendice, nunca te abandona y te da éxito. Cuando nos unimos a los intereses y a la causa de Dios y participamos en sus planes, Él bendecirá todo esfuerzo humano. Esdras atestigua
que todo iba bien con Rubén, con la tribu de Rubén, a pesar de lo que había sucedido con Rubén en el pasado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después? Oh, tristemente, acá se explica que tanto la tribu de Rubén como la de Gad y la media tribu de Manasés, después de haber sido guiados y bendecidos materialmente por Dios, lo abandonaron, lo traicionaron, le dieron la espalda. Llegaron a la conclusión de que ya no necesitaban a Dios, porque el ser humano tristemente es así. Cuando confía en su propia inteligencia, en su propia fuerza, en sus capacidades, creen que ya no necesitan de Dios y que ya no necesitan depender de Dios. Y los resultados son el orgullo, la arrogancia y después la desgracia y la muerte. Por lo cual dice el verso 26, Dios de Israel movió el espíritu del rey de Asiria, el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y fueron llevados al destierro, al cautiverio, y así fue como desapareció la tribu de Rubén, que Dios, a pesar de lo que su fundador había hecho, Dios había bendecido a toda su descendencia. Así llegaron a desaparecer entonces estas tribus, fueron las primeras en establecerse en la tierra que gratuitamente Dios les dio, pero también fueron los primeros en desaparecer de la faz de la tierra por apóstatas y por darle la espalda a Dios. Mis hermanos, la infidelidad al pacto de Dios y el apego a las cosas materiales nos aleja de Dios y nos hace abandonarle para siempre, y el destino será un destino cruel, un destino de muerte, un destino de desgracia eterna. Que Dios nos impida ese destino negativo y que Dios más bien nos permita caminar con Él, aunque sea con necesidades, pero que un día podamos llegar a la eternidad con Dios. Que Dios te bendiga.